Aquí tienes 5 ideas para decorar macetas, las que tú tengas, las mías, estas pequeñitas de plástico, fáciles, bonitas y sencillas, con distintos materiales. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube, aquí Yoli, bienvenidos. Hoy decoramos macetitas. Te voy a dar 5 ideas para que decores las que tú tengas en casa de distinto tamaño o material. Como las mías son de plástico, primero les paso una lija. Así abro el material para que no salte la imprimación y la pintura. Y procedo a crear mis 5 lienzos inspiradores, con imprimación para plástico o una todoterreno y también pintura blanca. Mis macetas solo serán decorativas. Si tú vas a ponerle plantitas, no hace falta que pintes el interior, ni por supuesto que cubras la parte de abajo. Y ahí voy con la primera idea, muy fácil. Con cuerda de yute voy a decorar esta macetita de 5 centímetros, enrollando la cuerda en toda ella, con silicona caliente. Para la parte de abajo, un retallito de una cinta ancha de yute, que pego ahora con cola blanca, porque se me ha roto la pistola de silicona, muy oportuna ella. El hilo conductor de este desfile de macetitas de hoy van a ser las flores. Cada una de ellas tendrá detalles florales. Con esta cinta también de yute que incluye encaje, voy a hacer una bonita y sencilla flor handmade. Recorto 5 pétalos y 5 trocitos de cuerda de yute. Y con cola blanca voy pegando las cuerdecitas por todo el borde de estos pétalos rústicos. Formo la flor uniendo los petalitos. Para el centro me invento este circulito, también de yute, y la incorporo como gran protagonista de mi primera maceta. Mira qué fácil es de hacer y qué bonita queda. En el borde de la maceta, un detalle con esta otra cinta bonita. Me encanta cómo queda. Doy colorcillo al interior de mi primera maceta decorativa. El tono arena de pintura acrílica le va de perlas. Y la protejo con barniz mate. Así queda esta primera maceta pequeña decorada con estilo rústico. ¿Qué te parece el resultado? Para la segunda idea, tela. Recorto a la medida de mi segunda maceta pequeñita este retalito de tela azul con lunares o topitos blancos, delicada y bonita. En ella haremos decoupage. Hoy decoupage sobre tela. Vuelvo a trabajar con este bonito papel de arroz A3 de nuestros amigos de la web ITD Collection para recortar este bello ramillete azul. De ahí nacerán 5 florecillas para esta idea.
Nos hace falta un pegante para tela. Este medium para decoupage de Artis, que siempre uso y recomiendo, va genial para ello. Volteo las piezas y pongo el medium por detrás de ellas. Las coloco a la tela. Y doy sobre cada una de estas bellísimas flores pequeñitas esa capa más generosa de nuestro pegante. Y esperamos a que seque por completo y el pegante se funda con la tela. Visto mi pequeña maceta de este bonito manto floral que hemos creado, con su fondo de lunaritos, buenísimo, y recorto lo que sobra de la tela. En la parte baja de la maceta decorativa le sumo un retalillo de la misma tela. Y para el borde, pintura acrílica en color azul bebé, tan bonita y con tanta vida, dando color también al borde interior de la maceta. Y para terminar esta sencilla decoración, una bonita y elegante cinta de encaje, jugando con el blanco del fondo de la tela. Mira qué bonita le queda. Barnizamos el interior con barniz mate, como haremos con todas las ideas de hoy. Y así es como nos queda esta maceta con decoupage sobre tela. Siguiente idea, la más fácil de todas y una de mis favoritas. Siempre fan de la tela vaquera. Seguimos jugando con telas. Recorto mi retalillo de jeans y lo decoro con unas bonitas rosas blancas. Para ello, he hecho mano de esta bonita plantilla, que también podéis encontrar en la web de los amigos de TD Collection. Pintura blanca, pincel de estarcir y un papel de cocina para quitar el exceso de pintura. Te recomiendo que des un par de manos, ya que la tela vaquera absorbe mucha pintura. 2 pasadas de pincel seco para reafirmar el motivo en esta tela reciclada. ¡Qué bonitas lucen las flores en la tela vaquera! Tuneado nuestro retal de jeans, lo sumo a la macetita con cola blanca. Recorto por abajo lo que me sobra y cubro con otro retalillo de tela la parte baja. Hoy lo damos todo, decorando pequeñas macetas, con ideas fáciles que te pueden servir de inspiración para decorar las tuyas. Si te están gustando estas ideas y aún no estás suscrita o suscrito al canal, te invito a que me acompañes, comentes y te suscribas al canal, como así lo hace siempre mi gente apañada. A juego con estas bonitas rosas blancas que hemos creado una puntilla. Esta es adhesiva.
Fácil, sencilla y monísima, nuestra tercera maceta decorada. ¿Te animas con esta idea? Vamos con la número 4. Con ella jugaremos con distintos elementos. Primero, colorcillo. El color organza es siempre de mis favoritos. Con él y con un rosa real, ambos de pintura acrílica, voy a darle vidilla a esta macetita. Pintado el exterior con el tono organza, voy a trabajar con relieves en esta maceta. Primero con pasta de relieve y esta bonita plantilla de letras, que también la tenéis en la web de los amigos de TD Collection. Esta macetita es todo amor. Con espátula y pasta de relieve voy a plasmar estas letrillas, colocando el universal Love. Y con el bonito tono rosa real voy a dar color a esta leyenda en relieve. Y para la parte delantera de esta pequeña macetita de plástico, unas bonitas flores que incluye este romántico molde de silicona. Elijo el corazón pequeño y con pasta de secado al aire, creo esta bonita pieza. Con el color rosa real, el color de los detalles de esta idea, pinto mi corazón de florecillas y lo pego con cola blanca en el frontal de mi maceta. Vamos a darle color al borde de la pequeña maceta de plástico, al interior también, jugando con este par de colores. Y de manera bonita, fácil y sencillísima, decoro la parte superior creando una bonita cenefa de puntitos, con un buril de manicura mismo, y el color organza. Queda monísima. Con barniz mate protejo también este trabajo. ¿Qué te ha parecido la macetita de relieves conjuntadas? Y ya asoma por aquí la última idea decorativa. ¿Alguien sigue por ahí? Espero que sí. Vamos con algo fácil, con poquitas cosas. Me queda este retalito de un papel bellísimo de amapolas, un papel soft, suave, tamaño A4, de nuestros amigos de TD Collection. Con 3 elementos decoraremos esta pequeña maceta de plástico. Recorto las flores a tijera y las voy sumando al proyecto, vistiendo borde y cuerpo de la maceta. Primero la más grande, esta bonita amapola. Extiendo medio un par de copas y con mucho mimo coloco la imagen. Aseguro bien con los dedos bajo el borde. Este papel soft se adapta como un guante a la superficie. Y para proteger la imagen, doy una capa más generosa del mismo medium desde el centro hacia afuera del trabajo. Continúo con otra bella flor y un capullito. Las distribuyo por esta pequeña superficie, del mismo modo. Me encanta cómo queda. Los papeles decorativos y las plantillas con las que estoy trabajando en estas ideas son de los amigos de la web de TD Collection. Tienes todos los enlaces bajo el título del vídeo.
Unos sencillos detalles también para este trabajo. Con pintura negra voy a aportarle a este bello diseño de amapolas unas salpicaduras de pintura. Este detalle tan sencillo y que viste siempre tan bien los trabajos. Un detallito también de color en el filito del borde. Y pintamos también, como en las anteriores macetas, el borde interior. Con barniz mate protejo el trabajo. ¿Qué te ha parecido nuestra última idea con flores? 5 ideas fáciles, bonitas, muy sencillas, con diferentes materiales y técnicas, para que te animes conmigo a decorar las macetas que tú tengas de distintos tamaños o materiales. Cuerda y cintas de yute y encaje, retales de tela y de jeans, plantillas para estarcido y relieves, un molde de silicona, de copas y detalles con pintura para vestir de distintas flores estas pequeñas macetas de plástico. Cuéntame, ¿cuál te ha gustado más? Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial y compártelo, que mucho me ayudarás. Suscríbete al canal. Te espero con muchas ideas más. Y muchísimas gracias por acompañarme con estas 5 macetitas hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.